La historia que hoy desenterraremos es la de una reina cuya corona, en lugar de ser un símbolo de gloria, se transformó en el preludio de un final inenarrable. Era el siglo XIV, y una joven ascendía al trono de un reino convulso, prometiendo una era de esplendor y justicia. Su belleza y astucia eran legendarias. Sus súbditos la veían como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Sin embargo, bajo el brillo de las joyas y el terciopelo, se tejía ya una telaraña de traiciones y ambiciones que teñiría de sangre el destino de la monarca, llevando su reinado a un abismo de infamia y tormento que nadie pudo prever. Pero la esperanza de un nuevo amanecer pronto se disiparía bajo la alargada sombra de una verdad brutalmente inconveniente. El brillo de su reinado no tardó en opacarse por los susurros de la corte, convertidos en gritos de descontento popular. No fue una batalla perdida, ni una plaga devastadora, lo que selló su destino, sino el descubrimiento de un secreto que sacudió los cimientos del poder en su propia sangre real. Aquella que le confería el derecho a gobernar ocultaba una traición ancestral, un pacto olvidado que había condenado a su estirpe a pagar un precio inimaginable, una revelación que transformaría la admiración en repudio y la promesa de un futuro glorioso en el eco lúgubre de una inminente tragedia. El descubrimiento de este pacto oscuro, celosamente guardado durante generaciones, desató una tormenta de proporciones bíblicas. La nobleza, siempre oportunista, vio en este escándalo la grieta perfecta para desestabilizar el trono. Los clérigos, con su moral inflexible, condenaron la mancha de su linaje como un sacrilegio, un anatema que corrompía no solo a la reina, sino a todo el reino. Las acusaciones se amontonaron como cadáveres a herejía, brujería, traición. Cada susurro se convertía en un grito, cada mirada en un juicio silencioso. Los antiguos aliados se volvieron enemigos, alimentando el fuego de la inquina popular. En la corte, la envidia y el miedo tejieron una red inextricable. Príncipes descontentos, con el objetivo de ascender al poder, manipularon las masas y corrompieron a los jueces. La reina, antaño adorada, se vio arrinconada, su poder erosionado por cada palabra de condena. Los tribunales improvisados, repletos de impostores y alborotadores, la sentenciaron sin piedad, usando el secreto ancestral como la prueba irrefutable de su conspiración. Su corona, que antes la había elevado, ahora era el grillete que la arrastraba hacia el cadalso. Las calles, antes llenas de vítores, ahora resonaban con las súplicas de su condena. Con la sentencia dictada por un tribunal ciego a la justicia y sordo a la verdad, se iniciaron los preparativos para el espectáculo final. El aire de la capital se volvió denso, cargado de una expectativa morbosa. Los mercados languidecían, las conversaciones cesaban al paso de los guardias, y en cada rincón, el murmullo incesante de la inminente ejecución consumía a la población. En el palacio, el silencio se había vuelto una presencia casi tangible, interrumpido solo por el crujido de las botas de los carceleros y el repicar de las campanas que marcaban las horas que le quedaban a la soberana. La reina, despojada de sus vestiduras regias y encerrada en una celda húmeda y fría, observaba con distante resignación cómo la esperanza se disolvía con cada amanecer. Su mente, antaño aguda y ambiciosa, ahora se aferraba a los últimos vestigios de su dignidad, mientras su cuerpo, aún joven y hermoso, sentía el frío abrazo del mármol, cada vez más cerca. Los verdugos afinaban sus instrumentos en el patio central, bajo la atenta mirada de una multitud que se agolpaba para no perder detalle, como si se tratara de una función teatral. Los carpinteros construían el cadalso, no con la prisa de quien cumple una tarea, sino con la lentitud ceremonial de quien erige un monumento a la fatalidad. El olor a madera nueva y a paja húmeda se mezclaba con el hedor de la multitud, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con los colores de la sangre. La noche que precedía a su muerte fue un lienzo de sombras
y lamentos silenciosos, donde el miedo y la indignación se debatían en el corazón de un reino que, a pesar de todo, no podía olvidar que esa mujer, con o sin corona, era su reina. El día de su ejecución amaneció con un cielo plomizo, tan sombrío como el destino que aguardaba la reina. Al mediodía, arrastrada por guardias con rostros impasibles, la monarca apareció en el patíbulo, erigido en la plaza principal. La multitud, un mar de rostros ávidos y silenciosos, contuvo el aliento. No sería una muerte rápida. La corona, que alguna vez simbolizó su poder, ahora se convertía en el instrumento de su tormento final. Los detalles de su martirio se perderían en los anales de la historia, censurados por el horror, pero los pocos registros que lograron sobrevivir hablan de una brutalidad inimaginable. La pena impuesta por su linaje mancillado fue la de ser desmembrada por caballos. Se ataron firmes cuerdas a cada una de sus extremidades. Cada nudo, un nudo más, en el nudo de su dolor. Y de estas cuerdas, 4 potentes caballos de guerra, bestias adiestradas para la tracción y la fuerza bruta, fueron preparados para ser las herramientas de su desmembramiento. La plaza se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el resuello nervioso de los caballos y el murmullo ahogado de algunos espectadores. La reina, con el rostro pálido, pero la mirada firme, no emitió un solo sonido. No hubo súplicas, no hubo gritos de piedad, solo una dignidad inquebrantable que desafiaba la barbarie de su ejecución. A una señal del verdugo, los caballos arrancaron en direcciones opuestas. La tensión de las cuerdas se hizo patente, y un sonido crujiente, macabro, rompió el silencio. La carne se desgarró, los huesos se fracturaron, y el cuerpo de la reina, que había albergado la vida y el poder, se convirtió en un grotesco espectáculo de carne destrozada. Los gritos de horror de la multitud se mezclaron con los relinchos de los caballos, y el aire se impregnó con el olor metálico de la sangre. La muerte no llegó rápidamente, sino que se arrastró, prolongada y agonizante, mientras la vida se escurría de su cuerpo, miembro a miembro. Los restos de la reina, desparramados por el patíbulo, sirvieron como un terrible recordatorio del precio que, según los verdugos, se pagaba por la traición y la mancha de la sangre. Un acto de crueldad extrema, diseñado no solo para castigar, sino para aterrorizar, para que nadie osara desafiar el poder establecido. La brutalidad de su final dejó una cicatriz imborrable en el alma del reino. La plaza, antaño un lugar de jubilosa actividad, permaneció desierta durante días, como si un miasma, invisible de terror, se hubiera posado sobre ella. La conmoción inicial de la multitud se transformó en un silencio opresivo, un testimonio mudo de la crueldad presenciada. Los conspiradores que habían orquestado su caída vieron sus ambiciones satisfechas, al menos por un tiempo, pero el trono que heredaron estaba empapado en el pavor y la ilegitimidad. La ejecución no cimentó su poder, sino que lo manchó con la brutalidad y la tiranía, sentando un precedente sangriento que auguraba más derramamiento de sangre. Las intrigas palaciegas se intensificaron, cada facción desconfiando de la otra, sabiendo que la misma suerte podría aguardarles si la rueda de la fortuna giraba en su contra. La memoria de la reina, lejos de ser borrada, se convirtió en un fantasma persistente que acechaba los pasillos del poder. Se gestó un nuevo orden, fundamentado en el miedo y la represión, donde la voz del pueblo fue silenciada y cualquier atisbo de disidencia era aplastado con mano implacable. El reino que había anhelado una época de esplendor se sumió en una larga noche de desconfianza y tiranía. Un legado amargo que demostraba que la maldición de la corona no se había extinguido con la muerte de la reina, sino que se había extendido contaminando cada rincón de la sociedad y cada fibra de su historia futura. Su muerte se convirtió en un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando el poder se vuelve absoluto y la justicia se ciega con la ambición desmedida. La historia de esta reina, cuya corona se tornó en maldición, resuena a través de los siglos como un eco lúgubre
de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, especialmente cuando se entrelazan el poder, la ambición y la traición. No es solo el relato de una ejecución atroz, sino un espejo que refleja la fragilidad de la justicia, la voracidad de la política y la facilidad con la que una figura venerada puede ser demonizada y destruida. Realmente la reina era culpable de las atrocidades que se le imputaban, o fue la víctima sacrificial de una conjura magistralmente orquestada. Este desenlace, lejos de ser un mero episodio de la historia, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder, su capacidad para corromper, para cegar a los justos y para justificar los actos más bárbaros en nombre de la estabilidad o la moralidad. Nos recuerda que las lecciones del pasado no son reliquias estáticas, sino advertencias vivas que reverberan en el presente, instándonos a reconocer las semillas de la tiranía y la manipulación en nuestras propias sociedades. Es una crónica que, aunque teñida de horror, nos confronta con la eterna pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la humanidad en el altar del poder? Si quieres desenterrar más secretos olvidados, si te atreves a explorar los rincones más oscuros de la historia y sus relatos más escalofriantes, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más sombrío de la humanidad. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. La verdad oculta tras el brillo de una corona que se transformó en maldición. Si esta historia ha despertado en ti la curiosidad por el lado más oscuro de la humanidad, no dudes en suscribirte a Historias de Torturas, dejar tu like en este vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando las crónicas más estremecedoras que la historia ha guardado celosamente.